de Dios. Libro de Esther, capítulo número 2, versículo 11. Leo para ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tienen, me da un fuerte amén para saber que está conmigo en la lectura de la palabra. Libro de Esther, capítulo 2, versículo 11. Cuando lo tienen, me da un fuerte amén. Dice la Biblia: todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Espíritu de Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que siempre nos enseña, Dios, el camino correcto, porque tú eres el que nos lleva, Señor, de menos a más. Y sabemos, Dios, que esta palabra va a producir en nosotros una transformación de conducta. Esta palabra, Señor, va a provocar que nosotros entendamos que hay algo que tú tienes para nuestras vidas, que tú has, Señor, que tú has establecido un destino, que has escrito una historia, y esa historia será maravillosa. Hoy oro, Padre, para que todos los que estamos acá podamos ver siempre el cumplimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. En un vuelo comercial había un niño llamado Joseph que iba sentado en uno de los lugares, ¿verdad?, de aquel avión, y las personas que pasaban se impresionaban un poco de ver un niño de 7 u 8 años de edad que está sentado solo en un avión. Cuando el vuelo estaba por comenzar, vino un hombre adulto y se sentó al lado de Joseph, y le llamó la atención que el niño estuviera ahí solo. Entonces trató de hacerle conversación. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joseph. ¿Cuántos tienes? Tengo 7 años. Ay, ¿qué vas para acá? ¿Y qué vas a ir a hacer? Voy a visitar familiares, y etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que el niño comenzó a contarle, ¿verdad?, a este hombre lo que el hombre le preguntaba, y posteriormente, ya cuando el vuelo estaba un poco avanzado, comenzó un periodo de turbulencia. Para las personas que han tenido la oportunidad de viajar, saben que hay turbulencias de turbulencias. Hay unas que son como nada, y hay otras turbulencias que usted dice: ahí te voy, San Pedro. Literalmente, hay turbulencias donde usted dice: Señor, hasta aquí me la prestaste, muchas gracias por todo, le dejo mi gato a mi hermana, le dejo lo que se encuentra de este zambrote que va a quedar ahí, que se repartan, y chao, si lo vi no me acuerdo, porque hay turbulencias que son de verdad realmente fuertes. Y usted, hermano, ya cuando usted está en el aire, usted no le queda otra cosa más que orar, decir a Dios gracias por la vida que me prestó. Hay turbulencias de turbulencias, y resulta que cuando el vuelo iba ya avanzado, comenzó una etapa de turbulencia, y se escucha la voz del capitán que dice: abrochen sus cinturones, vamos a pasar por un periodo de turbulencia, así que les pido que se permanezcan sentados todos en sus lugares y demás. Cuando los sobrecargos escuchan esto, se van inmediatamente a sentar, también amarran sus cinturones. Y les digo de todo corazón, cuando ustedes viajen, yo les doy un consejo: siempre presten atención a la actitud del sobrecargo, de las azafatas. Presten atención, porque usted puede estar en una turbulencia, si el sobrecargo está tranquilo, todo está bien, pero si el sobrecargo entra en pánico, usted diga: ay, Jesús. Porque, hermano, no es que esos están acostumbrados a eso. Ya cuando usted los ve en una crisis de ansiedad, un sobrecargo, una azafata, una crisis de ansiedad, vea, ahí sí es cierto que usted nada más diga: Señor, gracias por la vida que me diste, y por la familia que tuve, y por los momentos buenos y también los malos. Ahí usted nada más de gracias. Eso es un consejo que yo les doy. Pues, yo siempre le pongo atención, ¿verdad?, con cuál es la actitud de los sobrecargos. Y si ellos están tranquilos, todo va a estar tranquilo. Y cuando iban en el proceso, toda la gente, la turbulencia era tan fuerte que la gente empezó a gritar de pánico. Había gente que oraba, habían otros que gritaban, habían personas muy nerviosas. Una persona le dio, incluso se comenzó a hiperventilar, ¿verdad?, producto de la turbulencia y los nervios. Pero Joseph estaba sentado en su lugar tranquilo. Joseph ni se inmutó. El niño iba tranquilo, no está pasando nada. Veía a la gente, el avión meneándose, ¿verdad?, a más no poder, y Joseph estaba totalmente tranquilo. Cuando pasó la turbulencia, el señor que estaba al lado, que sí había entrado en un episodio de pánico, le pregunta al niño y le dice: pero ¿cómo usted no le da miedo lo que acabamos de vivir? Si estamos a más de 10,000 pies de altura, nos podríamos haber matado, este avión se pudo haber estrellado, todo lo que pudo haber pasado, y usted esto no le da miedo. Y Joseph le responde con esa voz de niño, esa voz de inocencia, y le dice: no tengo miedo. Pero ¿cómo no va a tener miedo? Dice: no tengo miedo, porque es que mi papá es el piloto y él sabe que yo estoy aquí. Hay ocasiones en nuestra vida, iglesia bella, que nosotros, porque la vida es así, la vida tiene desafíos, la vida tiene tormentos, la vida tiene turbulencias. La vida tiene momentos donde usted se queda sin trabajo, y puede pasar 6 meses sin trabajo, puede pasar 1 año sin trabajo. Hay momentos donde pasan circunstancias que usted no había previsto.
cosas, un accidente, una situación de salud, una enfermedad de un pariente, hay que agarrar los ahorros que teníamos en el banco para utilizarlos para una emergencia, y comenzamos a preguntarnos cómo vamos a hacer. La semana anterior les empecé a hablar acerca de cómo desarrollar confianza con Dios, y les decía que uno de los motivos del por qué nosotros hemos sido defraudados en el camino, porque hay personas que nos han defraudado, ha sido por dos motivos. Número uno, porque usted no conoce a la gente lo suficiente. ¿Cuántas veces le hemos depositado nuestra confianza a personas que nos robaron, que nos estafaron, que nos hicieron daño, que nos malinformaron, y después decimos, es que esta persona era así y yo no sabía? Muchas veces nosotros vamos a ser defraudados en el camino por personas que no nos dimos la oportunidad de conocer lo suficiente. Cuando usted conoce a alguien lo suficiente, por ejemplo los matrimonios que están acá, saben que hay momentos donde el marido como que no es que le quiere mentir a la mujer, nada más es que no le quiere contar todo. Y cuando una mujer ya conoce al marido, porque no es que no tiene 2 meses con el marido, no tiene 6 meses con el, bueno, algunos pueden tener eso, pero no es que tiene 6 meses, es que ya lleva años con ese hombre, ya le conoce hasta para dónde vuelve a ver cuando está mintiendo. Dice, dígame la verdad, no le estoy diciendo la verdad, dígame la verdad, porque usted acaba de ver hacia la parte derecha de arriba, y usted cada vez que me miente vuelve a ver a la parte derecha de arriba, y usted ni cuenta se había dado que hacía eso. Pues la mujer entiende, o bien le dice, eso es, pero usted hay algo que no me está diciendo. No, yo le prometo que esa, y se pone nervioso, le sudan las manos, y dice, bueno, sí. ¿Por qué? Porque la mujer sabe, lo conoce tanto, que sabe que usted es capaz de eso y de más. Entonces, como sabe que usted puede más de lo que le ha contado, puede augurar que hay más en esa historia. ¿Por qué ocurre esto? Porque le conoce. La segunda razón del por qué muchas veces somos defraudados es porque la gente cambia. Los seres humanos estamos mutando continuamente nuestra conducta. Ayer le decía a la iglesia que estaba predicando en Punta Arenas, les decía, el Andrés del año 2020 y el del 2024 ni se conocen. El uno al otro somos dos personas totalmente distintas, procesadas, que hemos llevado circunstancias diferentes, que nos han llevado a tener conductas y una manera de abordar la vida de una manera tan distinta, porque uno cambia. Ahora, lo bueno es que usted cambie para bien, hay gente que cambia para mal. Los seres humanos cambian. Un día una persona, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que hay cosas que hace años a mí me gustaba comer y ahora no. Levántame la mano aquí, que tengo otros raros conmigo también, ¿no? ¿Que usted le ha pasado? Dice, pero a usted le gustaba eso. Sí, pero es que como que ya no me gusta tanto. Uno cambia, los seres humanos cambian. Un día usted dice, yo quería tener un carro así, ahora ya no lo quiere. Yo quería vivir en una casa así, ahora ya no quiero vivir así. Yo quería tener esto, ahora ya no lo quiero. Porque cambiamos. Incluso en las relaciones humanas hay muchos cambios. Las relaciones de amistad, las relaciones de matrimonio, hay relaciones matrimoniales que se pierden porque uno de los dos cambió, porque quizás ya no quería seguir en el mismo barco, porque quizás ya no quería a la misma persona, ya no quería ni siquiera recordar los votos en un altar. Cambiaron. Pero nosotros tenemos la garantía de que podemos confiar en Dios, porque la palabra dice que Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que Dios dice lo hace y nunca cambia de parecer. Tenemos un Dios en el que nosotros podemos confiar. Ahora bien, desarrollar la confianza, que era lo que les hablaba la semana anterior, Mardoqueo en esta historia representa aquello que nosotros queremos gobernar. Nosotros queremos tener el control de absolutamente todo y no podemos tener el control de todo. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero no podemos confiar en Dios si no aprendemos a conocer a Dios. Y se oye muy fácil, pero no es tan fácil en la práctica, no es tan fácil en el día a día, porque la gente a veces te trae como un positivismo tóxico, le llamo yo, que usted está pasando un momento difícil y dice, ay no, pero tranquilo, todo va a estar bien. Dígame algo que yo no sepa, yo sé que todo va a estar bien, el tema es cómo logro lidiar con esto hoy. Yo sé que algo va a pasar. Muchas veces hay situaciones que pastores o líderes se enfrentan, ¿verdad? Que dicen, no, pero es que yo sé que Dios va a hacer algo, sé que Dios va a abrir una puerta. Mi pregunta es, ¿cómo lidio con esto que siento hoy? ¿Cómo lidio con mi incertidumbre? ¿Cómo lidio con mis pensamientos? ¿Cómo lidio con mis batallas, con mis debilidades? Porque tengo que aprender a conocer a Dios sobre la marcha. Tengo que aprender a conocer a Dios en el camino.
Comienzo a conocer a Dios en las experiencias que voy teniendo cotidianamente. Que yo pasé por una temporada de necesidad y vi a Dios cómo me proveyó todo lo que necesitaba. Y entonces puedo entender que para la siguiente situación adversa que pase, Dios me va a volver a proveer. Porque Dios no juega con la gente. Dios no juega con sus sentimientos. Dios a usted no lo va a sostener hoy y después ya no. O el pensamiento que alguna gente que se fue incrustado por la religiosidad. Yo conversaba con un muchacho hace un tiempo atrás y él me decía, es que yo era del pensar que si yo le fallaba a Dios, ya Dios no me quería bendecir. Yo era del pensamiento que si yo hacía algo malo, ya Dios no me iba a traer lo que yo estaba orando. Entonces yo vine y le hice una pregunta. Resulta, bueno, ustedes que son papás, que tienen a su niña hermosa, resulta ser que Naomi un día se portó, pero fue rematado. Se remató. Esos días que usted dice, no la soporto. Donde el Señor me la pida, se la entrego. Literal. Todos los padres pasan por ahí. ¿Cierto o no es cierto? Los que son papás que están acá saben que hay un Dios que dice, es que donde Dios me hubiera dado fuerza lo barato. Son momentos que usted dice, no lo soporto o no la soporta. Al hijo o la hija se portó re mal, dieron ganas de agarrar la faja, darle 7 fajazos y resulta que lloró como si le hubieran dado 80 fajazos. Y entonces la mamá dice, siga llorando para pegarle más duro. Si sigue llorando, le voy a pegar más duro para que llore por algo. Y usted está, y yo no he entendido eso. ¿Cómo hay padres o madres que le pegan a los hijos y pretenden que no lloren? Lo agarran y le hacen, bla, 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 y no me llore. ¿Cómo no va a llorar? Y lo que es peor, les entra una hipocresía. Porque me dicen, a mí me dolió más. ¿Qué le dolió nada? Y pasa ese momento donde usted dice, no lo soporto. Ahora, el día que se remató, el día que usted dijo no la aguanto, el día que no la soporto, el día que usted dijo la castigo, al día siguiente usted no lo dio a desayunar. ¿Qué padre hacía eso? No, usted no me desayuna hoy porque usted se me portó mal ayer. Dígame qué padre hace eso. Para echarle el pan. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué mamá hace eso? Ninguno. Porque a veces entonces pensamos que Dios es así. Ah, no. Usted se me portó mal el fin de semana, ahora me lo van a echar de trabajo. ¿Qué padre hace eso? Tenemos un concepto tan errado de quién es Dios, que condicionamos la bondad de Dios a nuestra conducta. Condicionamos lo que Dios puede hacer por nosotros en función a lo que nosotros estamos haciendo por Él. Y por eso es que nos cuesta aprender a confiar. ¿Por qué nos cuesta muchas veces aprender a confiar? Mardoqueo representa a aquellas personas que quieren tener todo bajo control. Dice la Biblia que se iba al patio donde estaba Esther todos los días para ver qué pasaba, para ver cómo le iba, para ver qué había hecho, para ver qué no había hecho, si la trataban bien, si no la trataban bien. Y en ocasiones nosotros estamos en esas circunstancias. En ocasiones estamos ahí y enfrentamos nuestros desafíos, enfrentamos nuestras adversidades con una profunda incertidumbre porque no hemos aprendido a confiar en Dios. El libro de los Salmos capítulo 27 verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿cómo? Estaré confiado. Yo puedo tener confianza. Yo puedo estar plenamente convencido de que aunque las circunstancias sean lo más adversas que he podido pasar, yo creo que algo Dios va a hacer y me aferro a esa palabra. Tengo que batallar, si hay cosas con las que yo tengo que batallar. Yo tengo que batallar con mi humanidad, tengo que batallar con mis pensamientos, pero es que Dios lo sabe. Dios sabe que hay días en los que yo digo, me voy a morir en esto. Hay días donde uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué? Porque uno quiere tener todo bajo control. Yo quiero tener un colchón financiero en mi cuenta, por algún imprevisto, por alguna historia, pero hay momentos donde el colchón hay que agarrarlo. Y dejó usted su cuenta en menos 20 y usted dice, ¿y ahora de dónde? Y uno comienza a abatirse por dentro, a estar en una incertidumbre por dentro. Y empieza uno como a hacer cálculos y todo y cómo. Y muchas veces lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar. Ahora, ¿por qué muchas veces nos hace falta nuestra confianza en Dios? Por dos motivos. Número uno, porque a veces tratamos de calzar en cosas para las cuales no fuimos llamados. En ocasiones estamos metidos en enredos que Dios no nos llamó a meternos. A veces estamos haciendo cosas que Dios no nos puso a hacer.
Y cuando nosotros nos comenzamos a enredar la vida y no calzamos, y tratamos de hacer a la fuerza que ocurra, después nosotros comenzamos a lamentarnos. ¿Por qué? Digo, porque usted tenía un sentir en su corazón, el Espíritu Santo no miente. Dígame si es verdad o no es verdad, que yo no estoy mintiendo en esta mañana, que usted muchas veces, cuando se ha llevado sus buenos porrazos en la vida, sus golpes en la vida, usted antes de llevarse ese golpe, usted tuvo un sentir en el corazón que decía: no lo haga, no pase la tarjeta, usted tiene muchos zapatos en la casa, esa es la plata de los pases. ¿Es verdad o no es verdad que usted tuvo un sentir que usted dice: ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿por qué soy así? Voy y me gasto la plata que no tenga. Con el cuento de Dios proveerá, hermano, hay gente más endeudada. No, si eso es como, yo le decía al otro día, amigo, no, hermano, si es que con esa frase, sin miedo al éxito, yo estoy vivo de milagro. Literalmente. La gente dice: no, que Dios va a proveer. No, hermano, usted tenía un sentir. Llegó el marchante a echarle el cuento, usted tenía un sentir que no era él. Usted empezó a ver los ojos hermosos que tenía, empezó a ver que era un muchacho guapo, atractivo, zapatos café y todo. No sé si usted se ríe de envidia o de burla. Dice: ay, es que sí, pero usted tenía un sentir, no era. Y resulta que le salió maleante el tipo, le salió pierde gente, y por allá andan llorando y diciendo: que mire que yo sufrí. Pero usted tuvo un sentir ¿de qué? De que hay lugares en los que Dios no nos quiere, hay cosas para las que Dios no nos llamó, y entenderlo es clave para afrontar mi confianza. ¿Por qué? Porque como Dios es que Dios no lo puede respaldar en algo que a usted le hace daño. Y usted dice: no, pero es que ¿cómo puedo confiar en Dios? Usted puede confiar en Dios siempre que esté dentro de la voluntad de Dios. Usted puede confiar en Él siempre que usted esté dentro de su propósito, por más difícil que sean las circunstancias. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque no nos conocemos. Hijos queridos, hay mucha gente por la vida llevándose golpes fuertes porque no han sacado el tiempo para conocerse, para entender cuáles son sus habilidades, para qué cosas son buenas. Hay gente que inventa porque cree que al fulano le va bien en algo y a usted no le va bien. Lo hablábamos el otro día, cuando yo le decía a la gente: mire que usted que sí puede vender, que hay gente que no sirve para vender, como yo que no sirvo para cobrar. Por eso nunca me pida plata, ¿verdad? No sirvo, no se me da. Yo no puedo, no sé, yo no puedo. Hay gente que yo la admiro con su capacidad de cobro, nada más mandan un mensaje así más seco que pañal de muñeco: el martes paso por la plata. Cuando yo tengo que cobrar, digo: mire querido, que viera que tengo unos pagos importantes, urgentes, que me llegaron en el último minuto, y yo quería preguntarle si por casualidad y sin ninguna presión. Yo no puedo. Hay cosas para las que uno no nace, hay cosas que de verdad que no se dan. Entonces a veces la gente quiere calzar en áreas para las cuales no nació, y esto quizás sea difícil de entender, pero yo he visto gente muy frustrada porque quizás quisieran predicar, pero sus habilidades no son la oratoria. Quizás y no está mal que prediquen, no está mal que lo quieran hacer, pero quizás no es su habilidad maestra. Entonces se preguntan muchas veces: ¿por qué me pasa? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué estoy frustrado en esto? Porque no era su habilidad maestra. Cuando una persona aprende a conocerse, sabe en qué áreas puede ser bueno y en qué áreas no. Yo he llegado a predicar a lugares donde los pastores me piden que predique mensajes que yo sé que no son mi fuerte. Yo conozco pastores, porque también son asignaciones, conozco pastores que son muy buenos, por ejemplo, en el área de sanidad y milagros. No predican nada. Además, comparten un mensaje que nadie entiende. Pero cuando dicen: levante sus manos, que aquí Dios va a sanar gente, y empieza a salir uno que tenía una pierna más corta que la otra, aquella que tenía un quiste aquí, que viene el otro que andaba con dolor de cabeza, que no se lo aguantaba de hace 15 días, y comienza a pasar la gente porque esa era su unción. Otros que tienen, por ejemplo, tienen la gracia para predicarle a matrimonios, y esa es su asignación. Otros para predicarle a los presos, y esa es su asignación. Otros para los habitantes de calle, esa es su asignación. Otros para hablarle al sector empresarial, y esa es su asignación. Pero cuando usted no entiende cuáles son sus habilidades y trata de encajar en algo, probablemente usted se vaya a dar golpes muy fuertes porque no está aprendiendo a conocerse.
Y la confianza depositada en Dios es una confianza dual. Usted tiene que aprender a conocer a Dios, pero también tiene que aprender a conocerse a usted. Porque si usted no se conoce, usted puede incluso comenzar a culpar a Dios de cosas de las que viene al caso. Usted sabe, hay gente. Un día vino un tipo y me dice: pastor, es que estoy en una situación porque yo estoy enamorado de una mujer. Y le digo yo: ¿y esa situación que tiene como de raro, bro? Me dice: no, es que ella trabaja en un cabaret y esa mujer tiene 5, 6, 7 clientes cada noche. Pero yo un día dije: ya no más. Y la dejé. Y le dije: no volvamos a hablar, no volvamos nada. Y dejamos de hablar. Pero a los 22 días me volvió a buscar. Yo caí. Es que yo estoy enamorado de ella. Pero ya después pasó, yo dije: pero es que ella no quiere dejar esa vida. Entonces pasó un tiempo y le dije: ya no más. Y la volví a dejar. 15 días después me volvió a buscar. Y yo caí. Porque estoy enamorado. Pero ella no quería dejar esa vida. Entonces yo ya no podía más con eso. Yo no aguantaba estar en la casa, me perturbaba. Y yo decía: ella está con muchos. Entonces la dejé. De los 22 días me volvió a buscar. Y me dice: pastor, yo necesito que usted me diga qué hago. Porque yo, oiga lo que me dice. Yo no entiendo por qué, si no me conviene, Dios me la sigue poniendo. Es en serio, ¿verdad? Hay gente que por no conocerse, brother, que usted tiene una atadura ahí poderosa, una atadura potente. Esa mujer es una matacumba, una cosa rara, un hilo rojo, una cosa, no sé, un drama extraño. Ahí le dio el beso de la vaca loca. Aquí nadie entiende qué fue lo que. Pero hermano, usted no puede decir que fue Dios. Conózcase usted, porque fue usted el que le abrió la puerta a esa mujer y usted está ahí. ¿Por qué? Porque no ha conocido cuáles son las áreas débiles. Cuando usted conoce sus debilidades, usted puede trabajar en ellas. Cuando usted conoce sus fortalezas también, porque usted puede sacarle provecho a las cosas en las que usted es bueno. Hay gente que pasa hambre porque no sabe sacarle la habilidad a sus cosas buenas. Porque son buenos para hablar, son buenos para muchas cosas, podrían sacar el provecho a esa habilidad al no conocerse. Y el problema de esto es que cuando una persona no se conoce, trata de inventar muchas cosas para funcionar. Y usted ha conocido gente que es así, que siempre justifica su falta de éxito. ¿Los ha conocido? La culpa es del sistema, la culpa es del gobierno, la culpa es de la familia, la culpa es de la esposa que no lo apoya, la culpa es de los hijos que se portan mal, la culpa es del hambre, la culpa es de la canasta básica, cada día está más cara, la culpa es de Nayib Bukele por no ser costarricense y ser salvadoreño. Siempre la culpa es de alguien más. ¿Han conocido gente que es así? Porque no se han aprendido a conocer. Si hay una parte valiosa y usted se ahorraría muchos dolores de cabeza, problemas familiares, se ahorraría muchos problemas en el matrimonio, se ahorraría muchos problemas en la iglesia, es aprender a tener tiempos de introspección para que usted se conozca. No hay peor ciego que el que se niega a verse a sí mismo. Y hay gente que no se ve a sí mismo, que solo andan por la vida, hacen, toman decisiones, nunca se detienen a pensar: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy hablando lo correcto? ¿Estoy yendo por el camino correcto? No lo hacen. Y entonces tratan de justificar su falta de resultados. Y dice la palabra en el libro de Isaías que todas las personas que confían en Dios, las personas que confían en Dios, están plantados en un lugar, están plantados en las corrientes de las aguas. Y el que se planta en la corriente del agua, dice la Biblia, no tiene temor de cuando viene el calor, no tiene temor en los tiempos de sequía, porque siempre va a dar fruto. Hijos queridos, muchas veces nosotros estamos en temporada de sequía, nos perturbamos, nos desesperamos, nos afanamos, porque no estamos plantados en las aguas de Dios. Y la única forma, hijos, la única manera de que usted siempre tenga fruto en su vida, por más difícil que sean las circunstancias, es estando plantado en las aguas de Dios. Porque nosotros fuimos creados para funcionar, pero no fuimos creados para funcionar solos. El versículo más famoso de la Biblia
El versículo más famoso, hay varios muy famosos, pero el versículo más famoso de la Biblia, comprobado, es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice: ah, no, con ese ánimo me vas a despeinar, qué bruto. Ah, no, y el que estaba en ayuno era yo, ¿ah? No, pero qué bárbaro. Vuelvo y repito. Filipenses 4:13 dice: dice. Y la gente lo repite como una lora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, la Biblia dice todo lo puedo. Pero ¿dónde lo puedo? En Él es que yo lo puedo. Yo no lo puedo fuera de Él. Para poder hacer todo, yo tengo que estar en Él. Y en ocasiones nosotros queremos hacer las cosas en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad. Y fuimos creados para poder hacerlo todo, pero estando conectados a una fuente. Usted en su casa probablemente tiene una licuadora y usted quiere hacerse un jugo, quiere hacer algo, quiere picar los olores, quiere hacer lo que sea. Agarre todo y métalo en la licuadora y no la conecte, a ver si funciona. No funciona. Porque para que la licuadora funcione fue creada de que debe estar conectada a la corriente eléctrica. De lo contrario no le va a servir de nada, a menos que quiera usar el frasco de pichel. Pero no sirve de nada más. Así es nuestra vida. Podemos tener muchas funciones, podemos tener muchas habilidades, podemos tener muchos dones, pero no sirven de nada si no estamos conectados a Dios. No sirven de nada si no nos conectamos al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué nos sirve tener cualidades? ¿De qué nos sirve tener buenos dones? ¿De qué nos sirve ser buenos en el trabajo si no estamos conectados a Dios? Nunca vamos a poder dar fruto. Y así hay mucha gente hoy, tristemente, que por tener una vida de desconexión de Dios, nunca encuentran la plenitud. Porque el que no tiene minga, tiene mandinga, dice mi abuela. Y eso es una realidad. La diferencia es que los que estamos conectados a Dios, podemos poner nuestra confianza plena en Él, porque sabemos que estamos conectados a la fuente. Y aunque hayan cosas que hoy no están saliendo como yo quisiera, yo sé que en el mañana todo va a estar mejor, porque la Biblia no miente. El que está sembrado en Dios es como un árbol plantado en las aguas, que no tiene temor del calor y que siempre tiene un fruto. Siempre va a haber un fruto. Mucha gente está perdiendo la familia, están perdiendo el trabajo, están perdiendo tiempo, están perdiendo su vitalidad, su fuerza, su energía, lo están perdiendo por un motivo, porque quieren hacer las cosas a su manera y no hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando nosotros nos empeñamos en ser nosotros mismos, hijos, después se pregunta la gente: es que Dios me falló. No, Dios no falló, usted se conectó a la fuente equivocada. Dios quería, pero usted estaba en el lugar equivocado. Y de eso nosotros no podemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios porque algo no funcionara. Es que Dios, eso no era. Ese no era el lugar, ese no era el trabajo, esa no era la persona, ese no era. Dios, pero ¿por qué me fue tan mal? Porque es que ahí no era. ¿Y pero por qué no me dijo? Sí se lo digo, porque usted está tan empeñado en que las cosas salgan a su manera que se le olvidó que Dios también habla. Pero que no es como un hombre que necesita la boca para hablar, que Dios habla de muchas maneras, que a veces lo advierte a la familia. Preste la atención a lo que le dice a su familia, a lo que le dice a su mamá, a lo que dice a su papá, lo que le dice a un hermano que lo ama, ese consejo sabio de alguien que está fuera de la circunstancia en la que usted está. Preste la atención. No, yo sé que ella me va a hacer bien. Anda, por no escuchar. No escuchar el consejo de un pastor, no escuchar el consejo de un líder. Ahí anda la gente. ¿Por qué? Por no aprender a identificar cuáles son sus dones, sus habilidades. Porque a veces yo trato de encajar en algo cuando mis habilidades me permitirían poder ser fructífero en otra cosa, poder ser fructífero en otra área. Yo recuerdo cuando inicié en el servicio a Dios, yo comencé en el ministerio de alabanza, comencé a tocar guitarra, en el colegio me dieron la oportunidad de aprender, abrieron un taller y demás cosas. Ahí empezamos como 30, al final quedamos 3, 4, no recuerdo, eran 5, bueno, quedamos poquitos. El caso es que quedamos muy pocos. Y como tenía la habilidad de la música, entonces decidí servirle a Dios en la iglesia con la música. Y comencé a tocar la guitarra, y comencé a cantar, y comencé todo eso. Y me gusta, hasta el sol de hoy, la música es algo que a mí me gusta, algo que a mí me atrae, algo que a mí me conecta a Dios.
Pero mientras yo estaba en el ministerio de alabanza, el Espíritu Santo, yo recuerdo, yo era un muchacho muy joven, yo podía tener 18 años, tal vez en ese entonces, 17, 18 años. Y no digo que no, ahora no esté joven, ¿verdad? Sino que ahí era todavía más. Es que ustedes ya empiezan. Entonces, no puede tener unos 18 años, ¿verdad? Hace como unos 3 o 4 atrás. Entonces, yo recuerdo que yo estaba ahí, el Espíritu de Dios. Necesito servidores así. Hace unos 2 o 3 atrás y dice, ¿qué décadas? Lo que me da más cólera es que es verdad. Pues yo podía tener 18 años. Y el Espíritu Santo empezó a inquietarme. Me gustaba la música, pero no era mi asignación, no era mi llamado. Y yo recuerdo que a mí me gustaba muchísimo. Yo me reunía con los muchachos de la iglesia, muchas veces me pasaron cosas muy locas, que tal vez yo me iba con un grupo y empezábamos a hablar de cosas de Dios y se daban historias y terminaba llorando por ellos y Dios me daba palabra para ellos y empecé en eso y tal vez me pedían consejo y demás cosas y a mí me apasionaba que la gente llegara a la iglesia y yo estaba, ¿verdad? Y siempre buscaba a las personas y los empecé a traer. Ya después un día en un campamento de jóvenes, recuerdo, Dios es un pastor que es amigo mío hasta el sol de hoy, para darme una palabra y decirme, Dios me está diciendo que hoy marca tu asignación para un ministerio pastoral. Desde ese entonces, yo creo que tenía unos 17 años, fue cuando yo entendí para qué Dios me había llamado. Tiempo después fue que me hicieron un llamado ya al ministerio de manera formal y demás, pero antes de que eso llegara, ya yo ejercía un ministerio pastoral, cuidaba a la gente, le predicaba a la gente, comencé a liderar grupos. Me salí del ministerio de alabanza, no porque no me gustara, no porque no quisiera, sino porque Dios me había dirigido en otra área y comencé a ser fructífero en ese camino, comencé a dar pasos en ese camino, comencé a crecer en ese camino. Dios me comenzó a regalar palabras, luego comenzó a venir otras cosas que ya ustedes quizás muchos saben y demás, y empezaron a llegar procesos hermosos de Dios. ¿Dentro de qué? Dentro de una asignación. Quizás era bueno para algo, pero Dios me tenía llamado para otra cosa. Y cuando Dios te llama en algo y eres fiel en ese llamado, cuando te plantas en ese propósito, vas a reverdecer, vas a dar fruto. Ese fruto siempre va a estar. ¿Por qué? Porque estás dentro del plan y de la asignación de Dios. Estás dentro del río y las corrientes del Espíritu Santo de Dios. No logramos hacer nada, hijos queridos. Nunca vamos a lograr hacer nada fuera del plan y el propósito de Dios. Ahora bien, y con esto quiero cerrar, realmente hay que tener valentía, hay que tener pantalones muchas veces para confiar en Dios, porque renunciar a uno mismo por decir yo creo que Dios puede hacer algo mayor con mi vida, eso no siempre es fácil. Nosotros quisiéramos controlar todo, quisiéramos estar encima de todo. Ayer estaba ministrando en esta iglesia y en un momento hice una oración y le dije, Señor, regálale servidores a este pastor, regálale gente que quiera trabajar con él y que ponga la mano en el arado, porque es como dice mi abuela, el que repica la campana y da la misa, hermano. Lo vi corriendo con el sonido, que poniendo una cosa, que levantando algo, que moviendo una perilla, que poniendo las pistas, que yendo a recoger la canasta de la ofrenda. La esposa corriendo con él, la esposa por un rato se subía a cantar, por otro rato se subía iba a hacer otra cosa, llamaba a la gente, luego un momento pedí aceite, el único que corrió para llevarme el aceite fue el pastor, un momento pedí un tema de los libros, el único que corrió fue el pastor. Yo dije, a veces hay gente que tiene que estar en todo y eso no puede ser. Uno tiene que aprender a confiar y tiene que aprender a delegar. A mí en lo personal les digo, a mí me ha costado la vida delegar, aprender eso, aprender allá. ¿Está usted en eso? ¿Está en eso? Me costó mucho entenderlo, muchos años, porque a veces uno quiere como hacerlo todo y no, usted no tiene por qué hacerlo todo. Hay gente que se queja o que piensa en algunas cosas porque tal vez están equivocados, porque el pastor puede cambiar un bombillo, eso es verdad, el pastor puede agarrar una escoba y limpiar, eso es verdad, el pastor puede agarrar y limpiar la silla, eso es verdad, puede poner el sonido, puede hacer lo que sea, el pastor lo puede hacer, pero la palabra del Señor dice que el día que los apóstoles se cargaron de trabajo, dijeron, busquemos personas llenas del Espíritu Santo para que sirvan las mesas y nosotros dedicarnos a la palabra y la oración. Yo tengo amigos pastores que, por ejemplo, ahora que estuve en Guanacaste, conocí uno allá en Upala, un hombre de campo, lindo de corazón, y entonces me dice que para poder vivir, a él lo contratan para chapear lotes y hacer cosas. Yo me imagino este hombre en el calor de Upala, chapeando todo el día, insolado del calor,
teniendo que ir a predicar en la noche, ¿en qué momento pudo meterse con Dios? ¿En qué momento pudo orar? ¿En qué momento pudo escudriñar la palabra? ¿En qué momento pudo meterse ahí? Y vuelvo y repito, no es que no se pueda hacer, es que uno tiene que aprender a confiar, y muchas veces esa confianza es que Dios traiga a la gente idónea, que Dios añada a las personas correctas, que Dios toque los corazones que tengan que confiar. Y a veces hay que renunciar a decir, lo que yo podía hacer ya lo hice, la parte que ya yo no puedo hacer le va a tocar a Dios. Y eso requiere mucha valentía muchas veces. Yo no sé si han visto un meme de un gatillo que se tira y dice, ay, Dios verá qué hace conmigo, ya yo no me voy a preocupar más. A veces uno tiene que ser así, pero no porque yo tenga un relajo, porque ya quiera, ay, dejar ahí todo botado. No, es que yo a veces tengo que aprender a respirar y decir, yo tengo a Dios, sí tengo al Espíritu Santo, estoy conectado a una fuente, y mientras yo esté conectado a esa fuente, yo creo que Dios es capaz de abrir caminos. ¿Por qué, iglesia? Porque una persona que confía en sí misma pero no confía en Dios está destinada a fracasar. Las capacidades humanas son limitadas, las capacidades de Dios son ilimitadas. La mente del hombre es limitada, la mente de Dios es ilimitada. Si usted quiere fracasar en la vida, desconéctese. Conversé con uno de los servidores ahora antes de que el culto iniciara, y le dije, no sabes lo feliz que me siento de ver cómo has crecido en este año. ¿No te das cuenta? Porque la gente a veces, Carol, no se da cuenta, pero uno como pastor le presta atención a ciertas cosas. Yo le presto atención a su comportamiento, a su gesticulación, a su lenguaje corporal. Y cuando yo veo personas que comienzan a tener esas transformaciones, digo, es una persona que se ha sometido a Dios. Y se lo dije, me bendice tanto ver cómo has crecido en este año, porque quizás no te das cuenta, pero has progresado en esto, en esto y en esto. Y eso no es otra cosa más que el resultado de rendir mis capacidades a Dios. Decir, me voy a conectar a Dios. Y no es fácil, no es sencillo. Uno se afana, uno ve sus capacidades, lo que uno puede hacer, lo que no. Pero es que hay cosas que simplemente ya usted no puede hacer. Y este muchacho me dijo algo que lo quiero compartir con ustedes. Me dijo, pastor, curiosamente he pasado momentos tan difíciles en estos meses. He pasado periodos de prueba tan complicados en estos meses, que solamente ha resonado una palabra en mi cabeza: si yo me aparto, lo pierdo todo. Y eso es verdad. Si usted se aleja de Dios, usted está sentenciado al fracaso. Aprender a confiar en Dios, los desafíos de la vida, las turbulencias que vamos a enfrentar en el vuelo de la vida, te van a poner enfrente de dos decisiones. ¿Vas a confiar en Dios o vas a rendirte? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar o vas a confiar? ¿Vas a dejar todo tirado? Yo también. ¿Vas a dejar todo tirado o vas a creerle a Dios? Amén, vamos a creerle a Dios. Cuando usted enfrente la siguiente turbulencia en su vida, pregúntese: ¿voy a confiar o voy a renunciar? Yo quiero confiar, yo quiero creerle a Dios, porque no sé cómo, no sé de dónde, no sé de qué manera, pero si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer hoy. Dios no juega con los sentimientos de nadie. No te sostuvo antes para soltarte hoy. Si te sostuvo antes, te va a sostener hoy también. Él no juega con los sentimientos de nadie. Él es un Dios fiel, que dice la palabra: en esto conocemos a este Dios todopoderoso, que si nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Aunque nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros no sabemos dónde, Dios sí sabe de dónde. Porque dice la Biblia, libro de Isaías: mis pensamientos no son los suyos. Mi mente no es la de ustedes. Mis pensamientos son más altos. Lo que yo planifiqué es más grande. En otras palabras, Dios dice: no compare su capacidad con la mía. Confíe que va a ser lo mejor. Porque mis pensamientos no son los suyos. Porque yo puedo llevarte a lugares donde ni siquiera te imaginas que puedes llegar. Yo puedo provocar milagros que ni sabes que pueden llegar a tu casa. Yo puedo hacerlo porque mi mente no es como la tuya. Te toca confiar porque puedes hacer muchas cosas, pero hay otras que no puedes hacer. Solo Dios
puede. Y como sé que Dios puede, yo puedo confiar que Dios nunca, 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 Dios nunca se equivoca. Por eso yo puedo confiar. Tengo que dejar de recorrer el patio del palacio como Mardoqueo para tener todo bajo control. Yo necesito ir a Dios y decirle: Señor, yo voy a confiar de que pase lo que pase, todo saldrá bien. Póngase de pie, por favor.